jugando al descongelado. Déjeme ser concreto este día en la palabra del Señor. ¿Cuántos se acuerdan del juego del congelado? O de las congeladas. No me acuerdo cómo se llamaba de otra manera, pero el congelado o las congeladas era un juego donde había un jugador que tenía que tocar a los demás y si te tocaba, quedabas congelado. A veces algunos le llamaban la mancha venenosa, pero este es distinto. Bueno, yo leí que había algunas diferencias con la mancha venenosa. Pero bueno, si te tocaban, quedabas congelado y no podías moverte hasta que otro jugador te libere. Y perdías, o sea, el asunto es este, ¿no? O sea, no se sabe bien dónde está documentado el juego. Se cree que el origen de este juego es en España, hace ya muchos años, muchas décadas en España, pero se cree que tiene raíces en juegos de persecución más antiguos, como La Mancha o como Los Policías y Ladrones, ¿sí? Que le decíamos poliladron aquí, ¿se acuerdan? Poliladron, bien. Entonces, en el congelado, por lo menos tiene que haber 3 jugadores. Entonces, van corriendo y un jugador es el que congela a los demás. Entonces, cuando te toca el que congela, te quedas duro. Y la razón es que cuando te quedas congelado y si te moves, perdiste, quedas fuera del juego. Entonces en el congelado te tenés que quedar quieto y si te moves, si te descubren que te moviste, perdiste. Si te moviste, perdiste, ¿no? Entonces, de repente, a menos que llegue uno que te pueda descongelar y sea el que te descongela. Ahora, el primero que pierde tiene que ser el congelador, o sea, el que anda persiguiendo a todos los demás, que es el que generalmente más corre porque tiene que andar atrás de todo. Y en algunos casos este juego, a la tercera vez que perdías, o sea, que te movías, ¿sí? A la tercera vez que te movías sin que te descongelen, tenías que hacer una prenda, ¿sí? Tenías un castigo. Ese era el juego del congelado. Se juega en un área delimitada y una de las cosas es que no se puede golpear ni poner la traba, ¿viste? Le ponías la traba, ahí te toqué, ¿no? O sea, no se puede golpear, no se puede empujar ni poner la traba. El congelado. Bueno, hoy quiero cambiar la regla del juego y quiero jugar al descongelado. Al descongelado. Y este día quiero hablar en la palabra del Señor, principalmente en una historia muy conocida del Nuevo Testamento, acerca de la naturaleza y la importancia de la fe y la necesidad de que la fe crezca en nosotros. Quiero hablarte de aquello que nos lleva a esto y del poderoso efecto que va a tener cuando tu fe está creciendo. La fe necesita movimiento para crecer, por eso el descongelado. En el congelado el que se mueve pierde. En el reino de Dios el que se queda quieto pierde. El que se queda quieto pierde. La fe es una sustancia espiritual que nos fue asignada. No nacemos con fe. La fe la hemos recibido. Dice la palabra de Dios, describe diciendo en Hebreos 11:1, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es la fe. La seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. No hay nada que me indique que esta bendición puede llegar, pero yo creo, porque Dios me lo prometió, que va a llegar. Y aunque todas las circunstancias me digan no va a llegar, y aunque un montón de cosas a mi alrededor me grite que no vas a ser sano, que no va a pasar esto, que no va a pasar lo otro, yo estoy convencido de que eso viene. Yo le creo a Dios, aunque no se vea, ¿no? Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. Diga conmigo, medida de fe. O una porción de fe. Dice Romanos 12:3, no voy a leer todo el versículo, pero dice, conforme a la porción de fe, otras versiones dicen medida de fe, que Dios le ha dado. ¿Quién es el que le ha dado? ¿A quién? A todos. Algunos de ustedes dirán, yo no tengo fe. Nunca tuve fe. Hay gente que dice, yo no creo en nada. Mira, todas las personas han recibido una medida o una porción de fe. No, a mí no me parece, yo no creo. Mire, a todos Dios nos dio la capacidad
de creer. Vos tenés la capacidad, pero es que me cuesta creer. Bueno, pero Dios te dio la capacidad de creer. Y esa no vino de tu buena onda, de tus buenos sentimientos, no es alguna energía que vino del universo que de repente sobre vos y ahora crees, no. Si tenés la capacidad de creer, Simón, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sí, hacía rato que no te veía, Simón, bienvenido. Si tenés la capacidad de creer, esa te la dio Dios. Ahora, generalmente Dios bendice al hombre, porque ¿cuántos saben que la fe es una bendición? Qué bendición tener fe, ¿verdad? Ahora, Dios bendice al hombre con las cosas con las que Dios bendice al hombre, generalmente nos llegan en un estado que es estado potencial. ¿Qué significa en estado potencial? Dios te da algo y ese algo que te lo da para que sea multiplicado o para que crezca. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan? Dios dice que a Adán y Eva, ¿cuál fue la primera bendición que Dios les dio? Los bendijo con las palabras: fructifíquense y multiplíquense. ¿Se acuerdan? Lo hablé el año pasado, eso. Dios nos da las cosas en estado potencial para que crezcan. Y el asunto con la fe es que tenemos que aprender a orientarla de manera correcta. Porque si no orientamos bien la fe y orientamos nuestra fe hacia algo que no sea Dios, podemos tener problemas. El asunto no es si crees o no crees. La fe la recibiste, viene de Dios, es un don de Dios, Dios te la dio. El asunto con la fe es hacia dónde la has orientado. Hay gente que orienta la fe hacia sí mismo. No, yo creo en mi potencial. Ya vieron que el humanismo hace mucho eso. El hombre tiene la potencia, el hombre por sí mismo puede y esto. El otro, el humanismo centra nuestra fe, o sea, nuestra capacidad de creer, para creer en mí mismo. Y no digo que está mal que vos creas en vos, pero la orientación de nuestra fe tiene que ser hacia Dios. Otras personas orientan su fe hacia ciertas prácticas. Por eso de repente aparecen con un brujo, aparecen con una hechicera, aparecen con un espiritista. ¿Y por qué eso sucede? Porque Dios les dio fe. A veces uno dice, esa persona no tiene fe, por eso fue al Umbanda. No, sí tiene fe, por eso fue al Umbanda. El problema es que la fe que tiene está mal orientada. ¿Sí me explico? Por eso le prende la vela al santo. Porque creo en el santo. O sea, tiene fe, pero la fe no está bien orientada. Por eso cuando orientamos la fe hacia Jesús, nuestra fe, me encanta ahora se lo voy a leer, Hebreos 12:2, nuestra fe es perfeccionada. Dice Hebreos 12:2, ¿sí? Cuando habla de que tenemos una gran... ¿sí? ¿Cuántos saben que Hebreos 11 es el capítulo de la fe, verdad? Ahora, como la Biblia fue escrita sin capítulos y sin versículos, el que escribió Hebreos 11 siguió escribiendo Hebreos 12. O sea, porque eso fue después, allá por el año 1200 y tanto. Entonces, Hebreos 12, que es la continuación de Hebreos 11, que es el capítulo de los héroes de la fe, nos dice que nosotros tenemos que correr con la nube de testigos, con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Despojándonos de todo peso, del pecado. Y el versículo 2 dice, esto lo hacemos, o sea, podemos correr, podemos crecer, la carrera de la vida, lo vamos a hacer al fijar la mirada en Jesús, el campeón, dice esta versión, que inicia, o sea, el que te la dio, y perfecciona nuestra fe. Por eso le digo que la fe la hemos recibido en estado potencial. Él nos dio una medida de fe, pero cuando ponemos la mirada en Él, cuando orientamos esa fe en Jesús, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra fe va a ir cambiando, va a ir creciendo, se va a ir perfeccionando. Amén.
Cierre sus ojos antes de continuar. No se quiera que termine de predicar, pero antes de continuar, cierre sus ojos y dígale: Jesús, este día, una vez más, decido creer en ti. Creo que existís. Creo en tu obra. Hoy pongo mi fe en ti. Oriento mi fe hacia ti. Y al creerte a ti, yo sé que recibiré tus promesas. Amén. 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 Creemos en Jesús. Este regalo es potencial. A medida que vamos probando a Jesús, vamos a ir creciendo más y más y vamos a ir creyéndole más. Cuando veas que Jesús es el que te sana, vas a atreverte a creer por otras cosas. Sí, el problema que tenemos cuando no orientamos la fe a Jesús, a veces orientamos la fe en personas. Le creo a una persona, no, que el bueno sabe qué buena persona es. No, es fantástico. ¿Cuántos saben que siempre la gente te puede fallar? Y el problema cuando orientas la fe hacia la gente es que te afecta, ¿sí? En el momento en que esa persona te falle, tu medida de fe va a estar afectada. Y podés llamar a esa persona, mira, vos podés decir, sí, pero yo no, mirá que era buen tipo, sí, puede ser el tipo más santo, puede ser el ministro más grande. Si vos orientás tu fe todo el tiempo en una persona, te va a fallar, pero Jesús no. Podamos ver, y yo creo que cuando vamos orientando la fe en Jesús, fijamos la mirada en Jesús, vamos a creer más y más en lo que el Señor nos ha dado a nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros dones, en nuestro llamado. Muchas personas no les cuesta creer que Dios le haya dado la capacidad de hacer algo. Entonces son muy inseguras. Y la inseguridad a veces tiene que ver con que no estás fijando tu mirada en Jesús. Tenés que creer en eso. Cuando pongo la fe en Jesús, Dios ha determinado que usted y yo tengamos la capacidad de creer. Pero nosotros vamos a ser los que vamos a determinar cuánto vamos a creer y en quién vamos a creer o en qué. ¿Sí me explico? Dios te dio la capacidad de creer, pero sos vos el que determina cuánto y en qué o quién vas a creer. Eso lo determinamos nosotros. Por eso tantas personas, uno dice, se alejaron de la fe. Lo que pasa es que la orientaron a otra parte y ellos determinaron, y dicen, pero ¿cómo puede ser si era una persona que estaba así, asá? ¿Cómo puede ser que hoy se encuentre de esta manera? Cambió la orientación de su fe. Entonces esa fe, en lugar de crecer y de perfeccionarse, ¿sí? Lo que no se perfecciona se puede ir degenerando, ¿verdad? Puede ir perdiendo su formato original, se puede ir perdiendo su forma. Entonces hay personas que comenzaron con una linda fe porque Dios le dio esa fe, pero cuando la quitaron de Jesús, esa fe se distorsionó. Y a veces terminan haciendo cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Conozco casos de personas que servían, amaban al Señor y de repente hoy se encuentran no solamente lejos de Dios, cerca de un montón de otras cosas. Que uno dice, ¿cómo pudo caer otra vez en eso? ¿O cómo pudo caer en eso si conoció al Señor? Cambió la orientación de su fe. Ahora, no es que no cree, porque si hace eso, porque cree en algo. Solo que está determinando cuánto y en quién cree. Y la fe es indispensable. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, termina diciendo, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Diga conmigo, vivirá por su fe. Es interesante porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta misma frase, el justo por su fe vivirá, o el aprobado por Dios vivirá por su fe, la va a encontrar usted tanto en Gálatas, en Romanos, en Hebreos. Usted va a encontrar esta misma afirmación. ¿Y qué es lo que esta afirmación nos dice? ¿O qué nos enseña esta afirmación? El aprobado por Dios vivirá por su fe. La fe no puede ser, o no debería de ser, al menos en nuestra vida, una respuesta a una crisis. A veces pareciera que la fe es algo que lo sacamos solo cuando estamos en problemas. Bueno, ahora voy a recurrir a la fe. ¿No le pasa que mucha gente se acuerda de Dios o se acuerda de la fe solo cuando tiene problemas, cuando los zapatos le aprietan? Bueno, ese es un problema. Vos recibiste una medida de fe que la usás solo cuando te aprieta el zapato.
Y por eso vivimos vidas disfuncionales al propósito de Dios, porque solamente la usamos como una respuesta a una crisis. Pero la fe debería de ser una forma de vida. No solamente reacciono a mis crisis con fe, pero vivo por la fe. Es un activo esencial para la vida, ¿sí me explico? Usted necesita la fe para vivir. Nada funciona si la fe no funciona. Nada funciona si la fe no funciona. No hay salvación sin fe. ¿Cuántos sabían eso? ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo único para que todo aquel que en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Sin fe no hay salvación. Sin creer en Jesús no hay salvación. Sin fe la oración no es respondida. ¿Se acuerdan lo que dijo Santiago? Que el que pide no dude, porque el que duda es similar a que es llevado por como las olas del mar, y dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y el que duda no espere recibir nada del Señor. Se lo estoy parafraseando. Eso dijo Santiago. El que pide dudando no espere recibir nada del Señor. Usted puede decir, yo estoy haciendo oración, pero ¿a dónde estás o dónde está tu fe? Si no, la oración puede ser palabrería. Pero ¿dónde está tu fe? Los milagros no ocurren sin fe. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en Nazaret? La sinagoga de Nazaret, dice, no pudo hacer allí muchos milagros, solo unos poquitos, debido a la incredulidad de la gente. No hay milagros, la oración no funciona, no hay salvación. O sea, Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es qué? No, pero yo voy a ver cómo le hago, porque si yo por acá y por allá, no hay manera de agradar a Dios sin fe. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Lo que más busca Dios del hombre, ¿qué es lo que más Dios quiere del hombre? Es que éste crea. No, yo pensé que Dios quería, sí, lo que más Dios buscaba de mí era mi amor, mi servicio, mi obediencia. Sí, Dios busca eso de vos, pero ¿sabías vos que sin fe, ¿sí? Solo por fe vos podés amar a Dios? Solo por fe vos podés servir a Dios. Solo por fe podés obedecer a Dios. Solo por fe podés alabar a Dios, adorar a Dios. No hay otra manera, ¿me explico? Necesitas la fe. Sin fe es imposible. El desarrollo de la fe, familia, no es opcional. No, yo me quedé con la medida de fe que me dieron. Así vas a vivir. Porque vas a vivir dice, el justo por su fe vivirá. De acuerdo a como esté tu fe, es como vas a vivir. Por eso a veces vivimos tan mal, porque no hemos desarrollado nuestra fe. No es opcional, es esencial. Nada funciona si la fe no funciona en la vida cristiana. Y ante algo tan importante, tan trascendente, no podemos permitirnos tener una actitud pasiva al respecto. No podés permitirte decir, bueno, esta es la medida de fe que Dios me dio, y es lo que Dios me dio y ya está, y esta es la medida de fe que tengo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la parábola de los talentos? Al que le dieron uno y devolvió uno, ¿qué le pasó? Se le enojó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que le dieron 2, entregó otros 2 más. Buen siervo y fiel. El que le dieron 5, entregó 5 más. Buen siervo y fiel. El que le dieron 1 dice, no, yo lo guardé, lo escondí. No va a hacer cosa que lo pierda. No podemos ser pasivos. Escúchame bien, el bienestar tuyo, de tu vida, depende que seas intencional en el área del crecimiento de tu fe. De ahí depende mucho de nuestro bienestar. Si no podemos, escúchame bien, si no podemos mover nuestra fe, por eso en el congelado el que se mueve pierde, pero acá el que no se mueve pierde. Porque si no podés mover tu fe a mayor nivel en tu vida, no vas a poder crecer, y Dios dispuso que crezcas. ¿Se acuerdan? Desde el principio de año he hablado de eso. Dios dispuso que tengamos que crecer en su conocimiento como discípulos suyos, y no vas a crecer a menos que trabajes en el área de tu fe, y tenés que moverte. Y hay una historia, ya llego a la mitad del mensaje, no se asuste.
Pero hay una historia en Mateo capítulo 2. Son de esas que usted diría, el pastor la tendría que predicar en Navidad esta, pero no la va a predicar en Navidad. ¿Por qué? Porque ocurre después que se fueron los reyes, así que ¿cuándo la predico? Hasta los reyes pues le predico de toda la época navideña, ya después. Y es una historia muy interesante, porque nos vamos a situar en Belén, poco después que Jesús ha nacido, o sea, un tiempo, pero ya había pasado un tiempo de su nacimiento, en Belén. Y en Mateo 2, preste atención a estos 3 versículos, porque de estos 3 versículos vamos a sacar todo lo que sigue. Esta historia nos va a enseñar, nos va a ayudar, nos va a dar principios para mover nuestra fe a niveles mayores. Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: después que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Quiero ver algunos puntos que nos enseñan principios movilizadores para desarrollar la fe. Hay algunos puntos que nos van a enseñar cómo movernos. ¿Sí? No se olvide que el que se queda quieto pierde en el descongelado. Ese juego lo inventó el pastor, diga usted. Vamos a jugar al descongelado. Vamos a enseñar algunos puntos y nos vamos a poner en los zapatos de José. Como en toda historia bíblica, usted puede ver que de una misma historia Dios puede hablar en diferentes maneras, porque hay diferentes personas que la vivieron de diferente forma. Así que hoy nos vamos a situar en los zapatos de José. ¿Estamos aquí? Amén. Y el primer punto que veo aquí es que hay un mundo espiritual movilizado. Mire, ¿sabe por qué la fe se activa o se desarrolla y se crece con el movimiento? Porque el mundo espiritual es un mundo espiritual que está en movimiento, no es algo estático. ¿Sí me explico? ¿Cuántos alguna vez vieron o vieron alguna imagen en alguna película, en algún programa, de cuando ponen el microscopio para ver las bacterias y sobre una gota de sangre o sobre alguna cosa? Vieron que siempre se ve, eso se ve como que todo se mueve. Y usted ve una gota de sangre o una gota de un líquido y dice, eso está quieto. Sí, pero pongan un microscopio y se va a dar cuenta que todo el tiempo se mueve. Y el mundo espiritual es un mundo espiritual que se mueve todo el tiempo. No es que los demonios están todos sentados tomando mate esperando a ver cuándo el diablo les dice que hagan algo. Si son argentinos, toman mate. Si no son colombianos, toman café. El mundo espiritual es un mundo que se mueve, por eso la fe también se activa. De esa manera. De hecho, en todo tiempo hay fuerzas espirituales que trabajan, pero siempre va a ser una oportunidad para desarrollar la fe. Vemos aquí que José había visto la mano de Dios hacia este punto de su vida. Imagínese usted, llegaron, María tenía que dar a luz en Belén, no encontraban lugar en un mesón, entonces fueron a un pesebre. Pasa algún tiempo, no se crea que todo pasó la misma noche. Vieron que en el pesebre ponemos a los pastorcitos con las ovejitas, los reyes magos, la vaquita, el otro, están todos juntos en el pesebre. No, fueron pasando tiempo entre una y otra de las cosas que sucedieron. Nada más que nosotros en Navidad lo celebramos así con todo juntito ahí, ¿no? Pero en realidad había pasado algún tiempo. Y todo ese tiempo que había pasado desde que, con todo lo que tenía que ver con el nacimiento, es más, desde que el ángel se lo avisó. No se olvide que el ángel le dijo que tu esposa con la que nunca te acostaste va a tener un hijo. Y ese va a ser del Espíritu Santo, ¿no? Le dijo María, primero se lo dijo a María, María se lo dice a José y José dice, no hombre, yo a esta la voy a dejar en secreto, hasta que el ángel se aparece y le dice, mira, no tengas temor, ese niño que van a nacer, y bueno, todo lo que usted conoce de la historia del nacimiento de Jesús. Y hasta ese momento José había visto todo esto, la mano de Dios, cómo estaba, y la verdad es que hasta ese momento estaba como en calma todo, ¿no? Se fueron los magos. Estaba en calma la cosa. Sin embargo, mientras sucedía todo esto tan lindo que
contamos en la Navidad. No se olvide, si usted lee la historia, no lo voy a leer ahora, Herodes, el rey de Israel, mire, Israel estaba bajo el Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano políticamente había dejado en Israel que hubiera reyes, les llamaban los Herodes. ¿Sí? Herodes había Herodes tenían diferentes tipos, diferentes nombres. Herodes era su título. Estaba el tetrarca, Arquelao, bueno, hubo varios Herodes, ¿no? Entonces, no me quiero desviar del tema. Entonces, este rey era un rey muy inseguro. Entonces, cuando los magos vienen de ida, pasan y le dicen, estamos siguiendo una estrella y porque nació el rey de los judíos. Y este era el rey de los judíos. Y cuando escuchó que había nacido el rey de los judíos, dijo, me están serruchando el piso. ¿Y qué hizo este rey? Este rey dijo, qué lindo, miren, yo también quiero ir a adorarlo. Así que vayan, adórenlo ustedes, y cuando van de vuelta para su país, pasen por acá y me dicen, ¿dónde está el nene? Que yo también lo voy a ir a adorar. ¿Sabes lo que quería hacer Herodes? Matarlo. Porque era celoso, mire, era despiadado, enfermizo, inseguro. Y mientras José estaba tranquilo y ya estaba en calma, Herodes ya estaba tramando todo un plan para matar al niño. Y si mataba al niño, seguramente iba a matar a la familia también. A veces nosotros estamos en una aparente calma, pero quiero que sepas, no vengo mala onda este día, no me lo tomes así. Pero el mundo espiritual se moviliza. Y a veces vos estás y pareciera que hay una aparente calma, pero no sabes, ¿acaso no dice la palabra que ninguna arma forjada contra ti prosperará? ¿Cuándo un arma hace daño? ¿En qué momento el arma hace daño? Si es una espada, en el momento en que te clavan o te cortan la cabeza. Ahora, el arma se forjó antes. Nadie está forjando la espada mientras te la está clavando, ¿verdad? Entonces muchas veces hay ataques, miren, a veces no nos damos ni idea de cómo el enemigo está preparando cosas para nuestra vida mientras todo pareciera que está en calma. Y no lo digo esto para asustarte, pero sí para que entiendas que el mundo espiritual se moviliza. Muchas veces nosotros estamos en una aparente calma, pero hay armas que se están forjando en contra nuestra. Y Herodes y su plan representan las amenazas y la obra del diablo, del enemigo que forja esas armas en contra nuestra. Quiere arruinar lo que Dios quiere hacer, quiere robarte tu bendición, quiere estancar, entorpecer tu llamado, tu propósito, tu destino. Dios tiene un destino para tu vida y el diablo, ¿qué es lo que hace? Vos ni te das cuenta, a veces estás en aparente calma. Y ¿sabe qué? El diablo ataca, el sistema del enemigo es como el del terrorista. El terrorista generalmente no viene de frente a atacar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el terrorista? Ataca por sorpresa. De hecho, el factor más fuerte muchas veces las bandas terroristas no tienen tanto poder como un ejército, sin embargo hacen mucho daño porque lo que ellos usan es el factor sorpresa. ¿Me explico? Y el enemigo forja las armas para darte la estocada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso 1 de Pedro 5:8 dice, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Estén siempre, ¿cómo? ¿Y listos para qué? Pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Miren, no nos podemos dormir. ¿Estamos aquí? Ahora, usted dirá, pastor, me voy a ir medio con miedo de acá, porque no sé si me va a venir, me va a atropellar un colectivo, qué sé yo. Tranquilo, tranquila. Número 2, Dios siempre está un paso adelante que el diablo. El diablo forjaba todas las armas, sin embargo Dios hizo dos cosas. Número 1, no está en esta historia, pero antes de estos versículos cuenta la historia que les avisó a los magos, el Señor le hizo saber en sueño a los magos que no se volvieran por Herodes, sino que tomaran otro camino. Si hubieran vuelto a donde Herodes, le hubieran dicho, ahí está el niño, vaya a adorarle, rey. No, pero dice que Dios, por un lado le avisa a los magos que
váyanse. ¿Sabía que Dios es especialista en entorpecer los planes del diablo? Y lo segundo que pasa es que dice que le manda un mensajero, un ángel a José. Y el ángel significa, de hecho la palabra angelus, el ángel significa mensajero. Y en este caso era un ángel del cielo, pero Dios tiene sus ángeles y sus mensajeros. Y Dios siempre usa mensajeros. Ahora, no siempre vienen en la forma que creemos que deberían venir. A veces el mensajero te lo habla a través de un diagnóstico médico, de un análisis, como me pasó a mí hace unas semanas. Y el mensajero ahí me habló. Y me dijo, tened cuidado porque el diablo está forjando alguna arma contra vos. Tened cuidado. A veces viene el mensajero, te vuelvo a repetir, a veces el mensajero te llega por un lado, otras veces te llega por otro. A veces nosotros esperamos, es que yo estoy esperando que el Señor me mande un profeta, que en un momento así sublime, en una reunión, el profeta mueva la cabeza así, se acerque conmigo y de repente me diga, aquí dice el Señor que van a venir y te van a hacer esto y aquello y lo otro. Y a veces Dios no lo hace de esa manera. No digo que no lo hace nunca de esa manera, pero no siempre lo hace de esa manera. A veces Dios tiene sus mensajeros y se encarga de mandarte mensajes y Dios es fiel con eso. ¿Por qué Dios te manda mensajes? ¿Por qué? Porque tal vez esta palabra para vos es hoy un mensaje que te está diciendo, atento, tené cuidado. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de eso. De hecho, Salmo 121, me encanta este versículo. Versículo 4 dice, de hecho, me encanta esta versión, dice, de hecho, Él, no dice el que te cuida, dice, de hecho, Él, que te cuida, no toma siestas, ni se adormece nunca. Si usted se asusta, mire, la verdad, para mí, yo sé que todo el tiempo el diablo me quiere destruir y están tratando de hacerme pedazos. La otra vez hablaba con algunos pastores y me decían, cuidado porque te pueden hacer un trabajo así, un trabajo asá, un trabajo de esta manera, un trabajo del otro. Y es cierto, no digo que no. Pero, mire, la otra vez cruzaba hace un tiempo atrás de Juancito, del supermercado de la esquina. Y me encuentro ahí unas plumas y unas cosas que pusieron en la esquina. ¿Sabe que muchas veces los brujos en las esquinas de las iglesias hacen trabajos para que se seque ese ministerio? Mire que yo no hablo mucho de esto, que me conoce sabe, pero lo hacen. Pero le voy a decir algo, yo una cosa sé, el diablo puede moverse todo lo que quiera, pero el que me cuida a mí, que es Él con mayúscula, que es mi Dios, no duerme la siesta. El que me cuida a mí siempre está atento y nunca se adormece, y Él se encarga de mandarme algún mensajero que me diga, José, ¿no es así? Sin pretender ser pesimista este día, yo sé que el diablo quiere hacerte daño, pero al contrario de esto, quiero que sepas algo. José estaba dormido, porque dice que el ángel vino y lo despertó de un sueño, o sea, le habló en sueño. José dormía, pero Dios no dormía. ¿Cuántos saben que vos podés dormir, pero Dios no duerme? José dormía, pero Dios no dormía. Dios no está durmiendo hoy, está hablando y de forma muy efectiva. Lo único que tenés es que tener una mente abierta, un corazón abierto para escuchar al mensajero. Porque a veces decimos, no, si Dios no me habla de esta manera, no es Dios. Entonces, ¿cuántos saben que Dios no va a esperar a hablar de la manera que vos quieras? Pero se va a encargar de mandarte tu mensajero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los mensajeros que Él manda? Gracias, Señor. Tal vez, te vuelvo a repetir, tal vez tu médico es tu mensajero, tal vez tu jefe del trabajo puede ser un mensajero. A veces pensamos que siempre ese es el diablo, ¿no? Pero a veces es el mensajero. Hay circunstancias que nos manda un mensaje. Dios sabe cómo mandarte un mensaje y decirte atento. Amén. Número 3. ¿Sí? Recuerde, punto número 1, hay un mundo espiritual movilizado. Punto número 2, Dios siempre está un paso adelante. Punto número 3, tenemos que superar la apatía. José estaba durmiendo cuando el ángel se aparece en escena y lo primero que el ángel le dice a José es, levántate.
Despertate. Ay, no, Ángel, vení temprano, que es que me estás hablando ahora. No, mira, mejor voy a descansar. Háblame mañana o llámame mañana a esta hora. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a José? Levántate. La apatía es terrible y la apatía generalmente tiene que ver con la pasividad y con la indiferencia. No tiene tanto, mire, la apatía no tiene tanto que ver con hacer lo malo, pero tiene que ver con no hacer lo suficientemente lo bueno. ¿Qué tiene de malo dormir? Nada. ¿Qué tiene de malo, pastor? Bueno, ¿qué? ¿Me voy a ir al infierno porque no oro? No, no te vas a ir al infierno porque no orás, pero tened cuidado. Porque podés caer en un estado de apatía espiritual y ese no es bueno. De hecho, la palabra usa la imagen, me gusta una palabra, ahora se la voy a leer ahí en Proverbios, que usa la imagen del letargo o el sueño para describir a quien vive en apatía, así como si fuera un sonámbulo, ¿no? Que está en apatía, como adormecido, dormido. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11, perezoso, no haces más que dormir. ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? ¿Duermes un poquito más? ¿Te tomas una larga siesta como esa que a veces hacemos los días feriados, vio? ¿Descansas cruzado de brazos? Y así, diga conmigo, así, o sea, aletargado así, lo que lograrás es pobreza y más pobreza. Esta te atacará sin piedad. ¿Cuántas veces nuestra vida espiritual está así? Bueno, sí, a ver, le saco la cuenta, una vez al mes que vaya a la iglesia, cumplo con la religión. Una vez al mes que haga esto, una vez al mes que haga lo otro. Y bueno, y le hago así, bueno, sí, voy a servir al Señor algún día, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Y ahí me la llevo, tranquilo. Y no está mal, no digo que yo no voy a condenar a nadie, hoy solo te digo, tened cuidado porque cuando leemos aquí la porción completa, vemos que Salomón relaciona la apatía con la pereza y tenemos que ver la raíz de esto, ¿por qué está pasando esto? Hay gente porque es floja, vaga y no quiere más, pero ¿cuántos de nosotros entramos en tiempos de apatía? Porque tal vez en los tiempos donde nos movimos no vimos muchos resultados. ¿No le ha pasado? Me ha pasado a mí, muchas veces. No hace mucho yo estaba diciendo, Señor, ya no voy a hacer más nada. ¿Por qué? Porque hay cosas que no dan resultado, entonces mejor me quedo haciendo la plancha. Dejo de congregarme, dejo de hacer esto, total, no pasa nada, no funciona nada, y acá está, y total, es todo lo mismo. Cuidado con la apatía. A mí me asusta la apatía de la iglesia de estos tiempos. Me asusta la apatía. Antes me acuerdo, muchas veces yo veía a la gente, el cristiano más atento, más a esto, el otro. Pareciera que cuando todo el mundo decía la pandemia, ahora con la pandemia la gente va a despertar espiritualmente. Al contrario, la pandemia los hizo la pandemia desveló la apatía que hay en la iglesia. Es más cómodo, total, me miro. Por eso mis hermanos que están viendo este culto, es porque yo sé que no pueden estar acá y les mando la reunión. Por eso yo no transmito más reuniones los domingos en directo. ¿Quiere usted recibir del Señor? Venga al culto. Muévase, levántese de la pereza, levántese de la cama. Es que es tan lindo quedarse en la cama. A mí me encanta. No sabes cómo espero los domingos que no tengo reunión en la tarde ni otra cosa que hacer en la tarde. Los espero tanto después de comer y me adormí la siesta. Me encanta irme a dormir la siesta. Pero mi hermano, no podemos vivir en una siesta completa. ¿Sabía usted? La apatía. Es muy importante llamar y tratar a las cosas por su nombre, por su naturaleza. La apatía no solamente tiene que ver con lo material, pero a veces postergamos cosas importantes en lo espiritual, en lo familiar, en lo personal. A veces vos ¿cuántas veces postergaste una conversación con tu esposo, tu esposa, que la tenés que tener, o una conversación que tenés que tener con alguno de tus hijos y vos decís, no, bueno, ahora no, porque por ahí no se va a dar y quién sabe cómo lo tome y acá y allá. Y hay conversaciones que postergaste hasta que un día ves que ya está para tenerla. Es terrible eso. A veces no, ¿cuántas veces en tu vida no ocurre nada malo, pero hay cosas que fracasan o mueren? Miren, se lo hago bien claro.
¿Cuántos saben que si usted tiene una planta, usted no necesita agarrar un machete y reventar la planta para que la planta se muera? Deje de regarla y la planta se va a morir, ¿verdad? Y uno dice, no, pero si no le hice nada malo a la planta, sí, pero no hiciste lo bueno, no la regaste, no la cuidaste. Y hay veces en nuestra vida espiritual que el descuido nos lleva a la sequía. Levántate, le dijo el ángel. Es triste que el resultado de la apatía va a afectar todo en nuestra vida, porque la apatía no afecta una cosa, afecta todo. Si ves que estás estancado, ¿no será por la apatía? Y yo no te vengo a condenar, apático, te vas a ir al infierno. No, lo que vengo a decirte este día es, levántate y dejate de hinchar. ¿Sí me entienden? A veces hay cristianos los que me dan ganas de agarrar y sacudirlo y decir, dejate de romper, levántate porque vas a terminar mal. ¿No es así? ¿Por qué no te dejas de hinchar y te parás de una vez por todas? ¿No ves que te están comiendo los piojos y no te das cuenta? A veces lo digo espiritualmente, te están comiendo los piojos, te está ganando el mandado del diablo. Yo hay gente a la que ya no sé cómo decirle. Y uno los ve que se van al hoyo directamente y les encanta el hoyo. Uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Tan apático se puede estar? ¿Cuánto hace que no tenés comunión verdadera con Dios? ¿Cuánto hace que realmente no tenés encuentros con Dios verdaderos? ¿Puede ser que tengamos que vivir nuestra vida espiritual de lo que alguien viene y nos da en la boca? Levántate. Tal vez hay proyectos en tu vida que están estancados porque los dejaste ahí morir. Proyectos personales, proyectos familiares, los dejaste ahí morir y estás esperando. Bueno, a ver cuándo se alinean los astros. ¿Sí me explico? Levántate. ¿Será que la decepción por el desánimo, por lo que no nos funcionó, y debido a esto hemos terminado en la apatía, hemos dicho, bueno, si ya no funciona nada? A mí me ha pasado muchas veces cuando algo no funciona. Mi esposa que me conoce sabe, yo llego un momento, yo le doy. Llega un momento en que me canso y digo, ya está, y ya tiro todo y ya. Y yo tengo que luchar conmigo mismo en eso. Mi esposa sabe, hay veces que hay personas a veces que digo, ya hasta acá llegué, punto. No hago más, no les digo más, ya está, hagan lo que quieran, ya, me cansé. Y a veces tengo que sacudirme a mí mismo y decir, basta. La apatía no te lleva a nada. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que le dijo? Es tiempo de sacudirte y levantarte. Así que hágale así. Sacúdase hoy. Diga, basta de apatía. Entonces, hay un mundo espiritual convulsionado, movilizado, pero hay un Dios que te cuida, que no se duerme, que no está movilizado. Envía su mensaje. El mensaje siempre comienza, vamos, levantate. Número 3, tenés que dejar la apatía. Número 4, tenemos que entender la provisión divina. La provisión divina, si usted está anotando los puntos. José estaba en Belén y viene el ángel y le dice, andate a Egipto. Había 700 y tanto, 800 kilómetros entre Belén y Egipto. Y en ese entonces no había autos, no había aviones, no había nada de eso. José tenía que hacer todo este camino, ¿sí? Como 800 y tantos kilómetros, cargando con su esposa y con un niño pequeño durante mucho tiempo. Y es más, no solamente eso, pero José no era de Egipto. José no era de allí. Siendo carpintero, yo estaba pensando, Dios le dice a un carpintero que venía de Nazaret para empadronarse en Belén, tienen al hijo en Belén, y me imagino que habrá dejado el taller y los clientes en Nazaret. Y viene el ángel y le dice, andate a Egipto. Mi negocio, Señor, funciona en Nazaret. Puedo aguantar un tiempo más en Belén, pero en Egipto, 850 kilómetros. Él ni sabía cuántos kilómetros había, porque no había GPS en ese entonces. Hasta Egipto. Con lo que Egipto significaba para un israelita, aparte de todo eso. Señor, ¿no me podés mandar a otro lado? A Egipto. A Egipto. ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿cómo hago para llegar y sustentarme y sostenerme con mi familia en Egipto si no tengo clientes, herramientas, no tengo casa, no tengo nada en Egipto? ¿Qué hago?
En Egipto. Bueno, déjeme decirle que la respuesta la vamos a encontrar unos versículos antes en la historia. ¿Se acuerdan qué es lo que hicieron los magos? Lo que les llamamos nosotros los reyes, magos, los sabios, del oriente. Dice versículo 11 de Mateo 2, entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, se inclinaron, lo adoraron, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos ¿de qué? Oro, incienso y mirra. Yo pienso, no sé si, pero cuando el ángel le dice, tenés que irte a Egipto, ¿y de qué voy a vivir en Egipto? ¿Y para qué te mandé oro, incienso y mirra? Ahí estaba la provisión. ¿Sí me explico? ¿Sabías que seguramente José no tenía idea para qué eran los regalos? En su momento, cuando llegaron el oro, el incienso y la mirra, José debe haber dicho, ¿y estos regalos? Como no creo que fuera tonto, sonso no era, así que me imagino que lo guardó. Dijo, en algún momento haremos algo con esto. Pero, ¿cuántas veces Dios te provee? ¿Sí? José no sabía para qué era eso, pero Dios sabe para qué son algunas cosas que te da. De hecho, acá veo dos cosas de la provisión. Primero, que la provisión de Dios es segura. A veces viene por adelantado y a veces viene paso a paso en tu vida. Pero Dios siempre provee. Diga conmigo, siempre provee. Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin proveerte eso. A veces te lo da por adelantado, otras veces no te lo da por adelantado, pero te lo da a medida que vas caminando. Pero Dios siempre provee. Lo importante, lo segundo que vemos con esto de la provisión, la necesidad de saber administrar. Era muy importante. Tan importante, mira, es tan importante recibir de Dios como saber administrar lo que Dios te da. Una cosa es tan importante como la otra. Porque yo me imagino que hay cosas que Dios nos da en un tiempo, en una temporada de nuestra vida, que tal vez la vas a necesitar en otra. Pero ¿qué pasa si José hubiera dicho, esto me lo patino en los gallegos? Esas zapatillas que vi de ahí, que tienen cámara de aire y que rebotan solas, casi que caminan solas, valen como 400 lucas. Me las compro en los gallegos ahora que tengo. Cuidado, porque hay cosas que Dios te da en una temporada que tal vez la vas a necesitar para otra temporada y tenés que ser sabio para administrarla. Generalmente cuando recibimos más de lo que necesitamos, tenemos que preguntarle a Dios para qué es antes de patinármelo. ¿Cuántas veces recibimos cosas que Dios nos da y nos las patinamos porque no somos sabios? Muchas veces yo he tenido que pedirle perdón a Dios por eso. Porque hay cosas que Dios te da, que tal vez vos decís hoy para qué serán, y no lo sabés, pero en algún momento vas a entender. Gracias, Señor, porque me abriste esta puerta de trabajo. Gracias, Señor, porque me abriste esto, me abriste esta puerta, este contacto. Gracias, Señor, porque era para este tiempo. Ahí está, agarrá el oro, el incienso y la mirra. ¿Sabe que todo eso era muy caro? Tanto el oro como el incienso y la mirra. No tengo tiempo hoy de escribirlo. Yo tengo un tabulador más o menos de cuánto costaba el oro, el incienso y la mirra en aquel entonces. Era muchísimo dinero. Era todo lo que necesitaba. De hecho, José vivió algunos dicen que 3, 4 años por ahí en Egipto. 3 años, dicen algunos, se sostuvo en Egipto. No sé si habrá hecho mesas en Egipto, pero al menos para comprarse el martillo y los clavos tenía. ¿Sí me explico? Número 5. Hay que diferenciar, ¿sí? ¿Se acuerdan los puntos? ¿Sí? Primero, el mundo espiritual siempre está movilizado. Dios no duerme. Número 2, Él está siempre seguro. Número 3, tenemos que entender la provisión. Número 3, tenemos que salir de la apatía. Número 4, tenemos que entender la provisión divina. Quedan 2 nada más. Número 5, hay que diferenciar lo desconocido de lo inseguro. Diga conmigo, desconocido no es lo mismo que inseguro. Cuando Dios le dice que vaya a Egipto, para José era un lugar desconocido. Y muchas veces Dios nos llama a hacer cosas y a aventurarnos
en ciertos tiempos a hacer cosas que nunca hemos hecho y que para nosotros son desconocidas. Sin embargo, no significa que fuera, ¿sí? De hecho, José y María no eran gente de muchos viajes, pero cuando Dios te direcciona a algo desconocido, no significa que sea algo inseguro. De hecho, con tantos avances, mire, la iglesia y el mundo está entrando en lo desconocido. ¿Cuántos de ustedes pensaban hace 10 años atrás que usted le iba a decir al teléfono quién era Pepita la Pistolera, y el teléfono en 5 segundos le iba a decir la historia, obra y vida de Pepita la Pistolera? ¿Usted se pensó que eso iba a pasar? Bueno, hoy, con la inteligencia artificial nomás, la humanidad entró en lo desconocido. Yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años. Si hace 10 años atrás ni nos imaginábamos eso, no sé qué va a ser dentro de los próximos 10 años, pero estamos entrando en algo desconocido y el mundo va para lo desconocido. Vamos a caminar por lugares así mucho tiempo. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo, pero cuando desarrollamos una vida de fe, escuche bien, y hacemos de nuestra comunión con Dios nuestra guía, lo desconocido no tiene por qué significar inseguro. ¿Qué decía el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A medida que avanzo, ¿sí? No sé cuánto, vieron que hoy las luces de LED en los autos hacen que alumbre mucho más lejos el auto. Las lámparas de aquel entonces no alumbraban tan lejos, pero al menos vos sabías, para el próximo paso yo sé lo que tengo que hacer. Lámpara. Para José, Belén o Nazaret eran lugares conocidos, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si José se aferraba a quedarse en Belén o a ir a Nazaret? ¿Saben lo que hubiera pasado con él? Herodes los hubiera encontrado. Porque muchas veces lo familiar puede ser peligroso. ¿Ya vieron que hay un dicho que dice mejor malo conocido que bueno por conocer? No siempre ese dicho es bueno, cuidado. Si José hubiera dicho me quedo en Belén, le hubieran encontrado. Si José hubiera dicho me voy a Nazaret, ahí tal vez lo podían haber encontrado. En Egipto, es más, Herodes no tenía jurisdicción en Egipto, nunca hubiera podido encontrarlo en Egipto, no tenía jurisdicción allí. Encima de desconocido, otra cosa que veo es que no había un plazo para José. Le dijo, vas a ir a Egipto hasta que yo te diga que vayas a otra parte. Y eso es otra cosa, porque cuando José recibe la instrucción del ángel, hacía la travesía más desafiante aún, porque dice, te vas a ir a donde no conoces por un tiempo que todavía no te voy a decir. Ah, no, Señor, yo quiero saber cuánto tiempo. Ah, no, Señor, yo quiero saber cuánto tiempo voy a estar aquí. Muchas veces la gente, cuando nos movíamos de una ciudad a otra, el Señor nos movía a otros lugares, nos decía, y pastor, ¿cuánto tiempo van a vivir allá? ¿O por cuánto tiempo van a ir a ministrar en ese lugar? No lo sé. No tengo ni idea, capaz que me quedo toda la vida, capaz que no lo sé. Y no se crea uno a veces, ¿por qué? Porque cuando el plazo es así, ¿y sabe por qué a mí me gusta esto? Porque cuando vos no tenés un plazo vas a llegar y vas a hacer de ese lugar tu casa. Cuando vos tenés un plazo, no haces de ese lugar tu casa. Siempre estás con la valija lista para rajar. No te afincás ahí. Entonces, no, vas a ir a Egipto. Y mire, tenemos que tener una medida de fe crecida realmente para saber manejar la tensión de los tiempos inciertos. Porque los plazos de tiempo inciertos generan ansiedad, ¿verdad? Si a vos te dicen, mira, un mes va a pasar esto, más o menos va a ser un mes. Uno dice, bueno, es un mes. Cuando te dicen, no sabemos cuánto tiempo va a ser, ay, cómo nos agarra la incertidumbre, ¿verdad? José no sabía cuánto tiempo iba a estar en Egipto. Pero en el nivel, cuando vos tenés una fe que creció, tu medida de fe se desarrolló, ¿sabés qué vas a aprender a hacer? A aferrarte a la última instrucción o a la última palabra de Dios hasta que te dé la siguiente. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero esto es lo último que Dios me habló y a esto me voy a aferrar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me diga otra cosa. Dios no le dijo a Elías cuánto tiempo iba a estar en Sarepta, ni a la viuda le dijo cuánto tiempo tenía que sostener al profeta. Pero dijo, hasta que Dios haga llover. ¿Cuándo va a hacer llover? Todavía no lo sabemos, pero hasta que Dios haga llover. No hay plazos. Y así es como aprendemos a caminar paso a paso. Abraham, ¿cuántos se acuerdan de Abraham?
Salió sin saber a dónde iba ni nada de eso. Y aún en su momento, Abraham y Sara produjeron un Ismael, porque en su momento su fe se ve que le falló y no le alcanzó para esperar el plazo de Dios. Entonces pergeniaron ahí una estrategia para echarle una mano a Dios. Mirá, yo soy estéril, andá con mi sierva y tené un hijo con ella y encontrá tu heredero ahí, tu descendencia. Y de repente nació Ismael y usted sabe lo que el problema hasta hoy, ¿no? Hasta hoy hay problemas por eso, ¿verdad? Y a veces tenemos que aprender a tomarnos de la última palabra que Dios nos dio hasta que Dios nos vuelva a hablar. Necesitamos hacerlo. Mire, a veces pensamos, ¿sabe por qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida y ser llenos del Espíritu Santo? No para ser los místicos que empecemos ahí, acá y allá, casi que andemos volando con alas por arriba y por abajo. No, la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe para qué es esencial en nuestra vida? Para que cada día podamos aferrarnos a Dios y podamos caminar en la vida diaria escuchando al Señor, sosteniéndonos en el Señor. ¿Sí me explico? José se tuvo que ir a lo desconocido y lo desconocido no significa inseguro. A veces lo conocido es lo inseguro. Termino, último punto, y este es muy importante que cierre con este punto. Tu fe va a crecer, escuche bien. ¿Sabe cuándo va a crecer tu fe? Cuando tu prioridad sea el reino de Dios. Dice que el relato nos dice, en Mateo 2:15, se cumplió lo que Dios había dicho por el medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Che, ¿por qué tuvo que irse a Egipto? ¿Sabe que habían pasado más de 8 siglos, según algunos, desde la profecía hasta el tiempo ese? Hacía 8 siglos Dios había dicho: esta es mi palabra, de Egipto llamo a mi hijo. Y José hizo todo esto que le pasó a José. Y uno dice, ¿para qué? Mire, la causa principal o primaria del viaje no tenía que ver con José. A veces nosotros pensamos que somos el centro del universo y todo tiene que ver con nosotros. Y no siempre todo tiene que ver con vos. No tenía que ver con José o con un beneficio propio para José. ¿Sabe por qué todo ese viaje fue hecho? ¿Sabe con quién tenía que ver? Con Dios, con su reino, con su palabra, con sus propósitos, con su credibilidad. 800 años antes, Dios había dicho: de Egipto llamé a mi hijo. Y Dios hace toda una movida. Fíjese cuántas cosas pasaron: lo de Herodes, lo de los magos, lo del oro, el incienso, la mirra. Mire cuántas cosas pasaron que llegaron a José, y José hizo semejante viaje. Y el propósito principal de ese viaje, ¿sabe cuál fue? Que se cumpliera lo que Dios había dicho. Hay veces, hay lugares, hay personas, hay circunstancias a los que Dios nos envía o nos mete en ciertas circunstancias que no son primariamente para vos, pero tienen que ver con Dios. ¿Y yo qué gano con todo esto que me está pasando? Nada. El que gana es Dios. Y por semejante viaje yo no gano nada, no. Señor, yo me iba a patinar el oro, el incienso y la mirra, me iba a cambiar, me iba a comprar el auto nuevo, la casa, esto, el otro. Me mandaste a Egipto. ¿Cuál es tu propósito? Yo pensé que por lo menos iba a ser el mero de Egipto, el profeta de Egipto, qué sé yo. No. Todo tiene que ver conmigo. No ganó nada. Pero ¿sabe quién ganó? Dios. Dios gana gloria. A veces vos no ganás nada, pero Dios sí. Y finalmente, ¿acaso no es Él el que tiene que ganar? Porque cuando Él gana, ganamos todo. Dios gana gloria, Dios gana nuevos hijos a veces, Dios muchas veces te mueve en una circunstancia en tu vida y te desacomoda la vida y Él gana extensión de su reino, credibilidad, fiabilidad. Mire, después de 800 años mostraba que Él es fiel, punto.
¿Cuántas veces Dios hace un montón de cosas en tu vida solo para mostrar que Él es fiel? Perdone que le diga esto, pero es una noticia fuerte la que le voy a dar. Usted no es el centro del universo. ¿Sabe quién es? Dios. Ni usted ni yo somos el centro del universo. La iglesia no es el centro del universo. Dios no está para servirnos a nosotros en nuestros propósitos. Nosotros estamos para servir a Dios en sus propósitos. ¿Sí me explico? Si no tenés explicación para algunas cosas que viviste en tu vida, tal vez no tengas otra explicación más que el hecho de que Dios quiso eso para su reino. Eso es muy sanador. Tal vez no tengas una explicación. ¿Por qué pasé por ciertas circunstancias? ¿Por qué, Señor, me pasaron algunas cosas? No lo entiendo en la vida. ¿Qué tenía que ver? Yo lo usé para mí. Nada más. Yo lo hice para mí. Para mi reino, para mi gloria. Y de paso, a vos te ayudó. Tal vez te hizo aprender algunas cosas, te hizo bien. De paso a vos te ayudó, pero el propósito de eso es para mí. Termino con 2 de Corintios 5:7. Por fe andamos. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista. Recibimos la medida de fe en estado potencial para que sea desarrollada. Por esa fe andamos, agradamos a Dios y vivimos. Y para que esto suceda, tenemos que prestar atención a nuestro tiempo y a nuestro entorno. Mire los días que vivimos. No hay nada de lo que está pasando en el mundo aún es solo porque sí. Todo tiene un propósito. El enemigo genera amenazas. Dios, que no duerme, lo sabe y nos alerta. Nos llama a salir de la apatía, iglesia. Nos provee lo necesario, aún en ocasiones de antemano. Nos lleva a lo desconocido, pero seguro de su mano. Y todo lo que hace, lo hace para extender su reino. Por eso la fe, tu fe va a crecer. Esa medida de fe la vas a desarrollar cuando te muevas. Por eso, en el congelado el que se mueve pierde, pero en el descongelado el que se mueve gana.